El pasado 13 de abril, un grupo de soldados mexicanos desarmaron a dos militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos en las inmediaciones de la frontera entre Clint, Texas, y el poblado de Loma Blanca, Ciudad Juárez. Según el reporte, los militares norteamericanos se encontraban en una unidad sin identificación al sur del muro fronterizo, aún en territorio norteamericano. ¿Qué sucede cuando el ejército más poderoso del mundo es sorprendido con las manos en la masa en territorio mexicano? La respuesta no viene de una película de acción ni de un thriller de espionaje, sino de un hecho real que ha estremecido la frontera y encendido las alarmas en ambos lados. Un grupo de soldados mexicanos desarmó y arrestó a militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos en las inmediaciones de Clint, Texas, y el poblado de Loma Blanca, en Ciudad Juárez. La noticia cayó como una bomba: hombres con uniforme estadounidense cruzando ilegalmente a México, acusados no solo de infiltración, sino de colaborar con los mismos cárteles que Washington asegura combatir. Las primeras imágenes del operativo muestran a los soldados norteamericanos sorprendidos, sin insignias visibles y en unidades que no tenían identificación oficial. Lo que parecía una simple patrulla fronteriza se transformó en un escándalo de dimensiones internacionales. Entre los capturados había marinos, aviadores y soldados de élite. Su equipo no era el de una misión de rutina, llevaban drones cargados con paquetes sospechosos, narcóticos listos para distribuir y armas de alto calibre destinadas a los cárteles mexicanos. Según reportes oficiales, se trataba de un intento flagrante de sabotaje. La magnitud de la acusación no podía ser mayor. Estados Unidos, que se presenta ante el mundo como el guardián de la lucha contra el narcotráfico, tenía a sus propios militares entrando sin autorización a México, con equipo diseñado para fortalecer a las organizaciones criminales. Lo que se descubrió en esos minutos en la frontera fue apenas la punta del iceberg. Los reportes iniciales confirmaron lo que muchos sospechaban desde hace años: el tráfico de drogas y armas no es un problema que surge únicamente de los cárteles mexicanos, sino de una red más compleja que involucra a militares estadounidenses activos y en retiro. Testimonios recogidos por las autoridades mexicanas señalan que varios de los detenidos habían comenzado su carrera delictiva durante sus despliegues en Afganistán, donde el contacto con opio y armas ilegales les abrió el camino hacia una vida de contrabando y corrupción. Las conexiones apuntan directamente a Fort Bragg, en Carolina del Norte, una de las bases más importantes del ejército estadounidense y sede de fuerzas especiales. No se trata de rumores sin fundamento. Informes de inteligencia y declaraciones bajo investigación revelan que varios de los arrestados pertenecían a esa base y habían sido señalados por consumo y distribución de drogas. Durante un tiempo, incluso recibieron suministro directo de narcotraficantes que operaban en la región. La escena en Ciudad Juárez fue un golpe demoledor para la narrativa oficial de Washington. En lugar de soldados ejemplares luchando contra el crimen, el mundo vio a militares atrapados con armas, drogas y vínculos directos con cárteles. Y lo más grave es que estos hechos ocurrieron justo después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva para intensificar la militarización contra los grupos del narcotráfico en Latinoamérica. En cuestión de horas, la estrategia se derrumbaba frente a los ojos de todos. ¿Cómo podía Estados Unidos justificar una guerra contra las drogas si sus propios soldados estaban del otro lado del negocio? Lo que México descubrió en la frontera no era un incidente aislado, sino el síntoma de una red mucho más amplia. Una red que mezcla ambición, corrupción y una hipocresía que ahora ha quedado al descubierto. El arresto en la frontera fue apenas el inicio de una historia mucho más oscura. Al revisar el historial de los detenidos, las autoridades mexicanas confirmaron lo que parecía imposible: no se trataba de simples infiltrados, sino de un grupo con conexiones profundas con el narcotráfico. Varios de ellos habían sido identificados como parte de una red que operaba desde Fort Bragg, la famosa base militar de Carolina del Norte, hogar de las fuerzas aerotransportadas y de élite del ejército estadounidense. Durante años, rumores apuntaban a que militares en activo y en retiro participaban en el tráfico de drogas y armas. Ahora esos rumores estaban tomando forma en evidencia concreta. Informes filtrados señalan que algunos de los arrestados habían comenzado su relación con el crimen organizado durante sus misiones en Afganistán, donde aprendieron a moverse en la economía paralela del opio y a negociar con traficantes locales. Esas prácticas ilegales no se quedaron en Medio Oriente, viajaron con ellos de regreso a casa y terminaron en manos de los cárteles mexicanos. Uno de los nombres que más ha resonado en este escándalo es el de Freddy Beinart II, un ex policía que terminó convertido en narcotraficante.
Baynard fue clave para exponer cómo militares norteamericanos no solo consumían droga, sino que formaban parte activa de la cadena de distribución. Por un tiempo, él mismo surtió de producto a soldados de Fort Bragg, confirmando que la línea entre el ejército y el narcotráfico era más delgada de lo que nadie quería admitir. Las armas son otro capítulo igual de perturbador. Se ha documentado que soldados, marinos y hasta aviadores participaron en el contrabando de equipo militar hacia México. No estamos hablando de pistolas comunes, sino de armamento pesado, rifles calibre 50, granadas, lanzacohetes antitanque e incluso cañones rotatorios diseñados para helicópteros de combate. Todo ello terminó en manos de los cárteles mexicanos, que ahora están mejor equipados que muchas fuerzas policiales. La explicación es sencilla y brutal: los propios militares estadounidenses alimentaron el arsenal de los criminales a cambio de millones de dólares. El periodista Seth Harp reveló en su libro la existencia de una red extensa y violenta de narcotráfico dentro de las filas del ejército de Estados Unidos. Lo que antes parecía una denuncia aislada hoy encaja con las pruebas que México puso sobre la mesa. Los militares que cruzaron ilegalmente la frontera no eran excepciones, eran parte de una estructura de corrupción más grande, una maquinaria donde el uniforme se convierte en fachada para actividades ilícitas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no tardó en responder. En una conferencia de prensa que rápidamente dio la vuelta al mundo, fue contundente: México no será el patio trasero de nadie. Sus palabras resonaron en Palacio Nacional y en los titulares internacionales. La mandataria denunció que los soldados arrestados no venían a colaborar, sino a perpetuar el ciclo de violencia con armas y drogas. Frente a las cámaras, Sheinbaum fue clara: cualquier militar estadounidense encontrado en suelo mexicano sería detenido y procesado por traición y narcotráfico. Esta postura firme no surgió de la nada. Días antes, Donald Trump había firmado en secreto una directiva que autorizaba al Pentágono a usar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos. Una decisión que incluía el despliegue de más de 4,000 tropas adicionales en el Caribe y destructores en aguas cercanas a Venezuela. La movida fue vista por la región como una escalada peligrosa, casi un preludio de intervención militar. México, sin embargo, reaccionó con dureza: un bloqueo marítimo en el Pacífico y en el Golfo, advirtiendo que cualquier incursión sería tratada como una violación a la soberanía y provocaría arrestos inmediatos. La escena quedó marcada por un contraste brutal. Mientras Trump aseguraba que México hacía lo que Estados Unidos le ordenaba, Sheinbaum le respondía con hechos: soldados arrestados, patrullas reforzadas y una declaración que dejó en claro los principios de su gobierno. Cooperamos, colaboramos, pero no habrá invasión, sentenció. El choque entre ambos mandatarios no era solo retórico. Representaba dos visiones irreconciliables: la de un Estados Unidos que se arroga el derecho de militarizar la región, y la de un México decidido a defender su autonomía, incluso si eso significa enfrentarse al vecino más poderoso del mundo. Mientras Trump acusaba a México de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia su país, los arrestos en la frontera revelaban una verdad incómoda: la corrupción no estaba solamente en los cárteles, sino también en el propio ejército estadounidense. Los soldados capturados no solo permitían el paso de drogas e inmigrantes, sino que activamente participaban en el negocio, vendiendo armas de alto poder a los mismos grupos criminales que se supone debían combatir. Las pruebas son escandalosas. Inteligencia mexicana documentó cómo los uniformados traficaban ametralladoras de uso exclusivo del ejército, granadas, lanzacohetes antitanque y hasta sistemas de visión nocturna de última generación. Armas que terminaron en manos de los cárteles del Pacífico y de los Zetas, dándoles una capacidad de fuego nunca antes vista. Un alto funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional lo resumió con crudeza: es un pacto diabólico. Los cárteles dependen de estas armas para dominar, y la industria armamentista de Estados Unidos depende de esas rentas ilegales para mantener sus ganancias millonarias. Las revelaciones pusieron el dedo en la llaga. De acuerdo con cifras oficiales, el 74% de las armas incautadas en México provienen directamente de Estados Unidos. No es una teoría conspirativa, es un reconocimiento del propio Departamento de Justicia estadounidense. En otras palabras, mientras Washington señala a México como el epicentro de la violencia, son sus fábricas y sus militares quienes alimentan el monstruo con rifles, granadas y millones de balas. El fiscal general de México advirtió que el problema había escalado a niveles nunca vistos.
Y la indignación creció todavía más cuando salió a la luz que Freddy Beinart II, el ex policía convertido en capo, había surtido droga directamente a soldados de Fort Bragg, confirmando que la supuesta lucha contra el narcotráfico estaba contaminada desde dentro. La opinión pública mexicana respondió con una fuerza inesperada. Encuestas rápidas mostraron que más del 80% de la población apoyaba la postura firme de Claudia Sheinbaum. Para millones de ciudadanos, la presidenta había hecho lo que parecía impensable, plantar cara al ejército más poderoso del planeta y defender la soberanía sin titubeos. En calles y redes sociales, el mensaje era el mismo: México no será patio trasero de nadie. El impacto internacional fue inmediato. Gobiernos latinoamericanos observaban con atención, conscientes de que lo ocurrido en la frontera mexicana podía repetirse en sus propios países. La idea de que soldados estadounidenses, en nombre de la lucha contra las drogas, terminaran infiltrados en negocios criminales, puso en duda la legitimidad de toda la estrategia antidrogas impulsada por Washington. Y es que las contradicciones son imposibles de ignorar. Mientras Trump firma directivas secretas para militarizar la región, sus propios soldados cruzan la frontera con cargamentos de drogas y armas. Mientras Estados Unidos acusa a México de ser el responsable del tráfico de fentanilo, son sus militares quienes venden rifles de asalto y lanzacohetes a los cárteles que inundan sus ciudades con violencia. El arresto de esos soldados marcó un antes y un después. No solo porque reveló la profundidad de la corrupción en las filas norteamericanas, sino porque obligó a replantear toda la narrativa de la llamada guerra contra las drogas. De repente, el enemigo no era únicamente el cártel en la sierra o en la frontera, sino también aquellos que, con uniforme y bandera estadounidense, alimentaban el ciclo de violencia por interés económico y geopolítico. La reflexión final es inevitable: ¿cómo puede el país más poderoso del mundo liderar una guerra contra el narcotráfico si sus propios militares están inmersos en el negocio? ¿Es esta la verdadera cara de la guerra contra las drogas, un doble discurso donde ambos bandos juegan a ganar mientras la violencia la paga la gente común? México ya tomó una decisión: resistir, exponer y enfrentar a quien sea necesario para defender su soberanía. La pregunta ahora es si el mundo está listo para aceptar que el problema no termina en la frontera, sino que empieza del otro lado.